Bien, vamos a explorar en este video el uso de los comandos asociados a la octava categoría de herramienta, que es la categoría de medición, donde tenemos 6, 7 herramientas, ya que la inspección de funciones no es una herramienta que tenga un comando asociado. Entonces vamos a empezar con la herramienta ángulo. Si colocamos acá en la barra de entrada ángulo, tenemos ángulo objeto, ángulo vector vector, ángulo a través de dos lados, ángulo con un lado o un plano, ángulo entre planos, ángulo punto vértice, punto punto, ángulo punto vértice, ángulo de rotación y ángulo punto punto objeto y dirección. Vamos a trabajar en esta ocasión el ángulo entre dos vectores, el ángulo entre dos semirrectas o segmentos. Vamos a trabajar el ángulo con tres puntos, en uno de los cuales es el vértice. Un ángulo con punto, vértice y ángulo de rotación que corresponde a la herramienta ángulo dada su amplitud, y vamos a trabajar el ángulo punto, punto y dirección. Vamos a trabajar estas herramientas. Empezamos con la herramienta ángulo vector vector. Entonces, como ya aprendimos a crear vectores, vamos a hacer un vector. Por ejemplo, el vector que tenga un extremo en un punto determinado, como puede ser 2, 6. Tenemos ese vector y vamos a utilizar también la herramienta del comando vector, perdón, vector punto inicial punto final. Vamos a hacer con centro en el origen de coordenadas y con un punto final arbitrario. Yo voy a colocar un punto, por ejemplo, 3, 8. O 3, o vamos a correr un poquito más, vamos a poner 5, 8. Bien, tenemos los dos vectores que tienen sus nombres, U y V, y vamos a buscar el ángulo, con el comando ángulo, el ángulo entre dos vectores, entre el vector U y entre el vector V. Me genera ese ángulo. Si colocásemos ángulo entre el vector U y el vector V y el vector U, me genera el ángulo interior entre ellos dos, ¿sí? En sentido antihorario vamos a trabajar con estos ángulos. También tenemos la herramienta ángulo, lado, lado, es decir, dos semirrectas o segmentos que conformen el lado del vector, ¿sí? Para ello vamos a hacer dos segmentos. Vamos a hacer, utilizando la herramienta segmento, dos segmentos que compartan un vértice, y podemos marcar con el comando ángulo el ángulo que comprenda esos dos segmentos. Por ejemplo, el segmento F y el segmento G. Vimos que lo hicimos contra las agujas del reloj. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos GF? Me marca el ángulo entre esos dos segmentos. Y también podemos tener utilizando la herramienta ángulo punto vértice punto, es decir, vamos a trazar un punto. Quiero marcar el ángulo que va desde C, pasa por el vértice A y luego pasa por el punto B. Y ahí tenemos el ángulo que acabamos de trazar, que vemos si modificamos, se marcó el ángulo, ¿sí? Entonces, estas son las herramientas que corresponden a la herramienta ángulo, perdón, los comandos que representan a la herramienta ángulo. Vamos a ver ahora el ángulo dada su amplitud. Ángulo dada su amplitud me permite generar un ángulo. En este caso, la herramienta, el comando asociado es punto vértice y ángulo de rotación. Vamos a hacer, por ejemplo, un ángulo que parta de C, que
cuyo vértice es A, y el ángulo de rotación de 45 grados. Vamos a utilizar acá la herramienta, el objeto grado, y ahí vemos que se ha marcado ese ángulo de 45 grados, que tiene un ángulo de rotación de 45 grados y que está marcado sobre esos puntos, ¿sí? Si muevo A, el ángulo que se ha marcado es el CAC'. Ahora vamos a trabajar con la herramienta distancia o longitud. Esa herramienta tiene un comando asociado que es el comando distancia. Distancia podemos obtener de la distancia desde un punto a un objeto, desde un lado a otro lado, o distancia entre planos, que eso lo vamos a ver cuando veamos GeoGebra 3D. Vamos a ver punto a objeto. Puedo decir qué distancia hay desde el punto A hasta el punto B. Si doy Enter me genera la distancia con un número A igual a 18.51 unidades. También puedo querer determinar la distancia que hay desde dos segmentos. Por ejemplo, quiero establecer la distancia que hay entre el segmento G y el segmento F. Damos Enter, me da una distancia 0 entre G y F, ¿sí? Porque no son perpendiculares estos lados y estos segmentos, entonces no vamos a encontrar una distancia. De esta manera vemos lo que es el uso de la herramienta distancia con su comando asociado. La herramienta área está asociada a el área de una región. Entonces, si yo coloco área, me va a dar un área de una cónica, un área de un polígono o un área entre 3 o 4 puntos, ¿sí? Podemos generar el área de entre 3 puntos. Por ejemplo, quiero calcular el área que hay entre el punto A, el punto B y el punto C. Si doy Enter, me da un área de 86.86 unidades. Muevo los puntos y veo que el área se va a modificar en función de esos puntos, ¿sí? También vamos a seleccionar este, vamos a hacer una cónica cualquiera, puede ser una elipse, y vamos a calcular el área de esa cónica que es la elipse C. Me da el resultado, un numérico de esa área que corresponde a la cónica. Y también tenemos el comando área de un polígono, ¿sí? El polígono tiene que estar creado, o puedo crear un polígono con una lista de puntos. Por ejemplo, puedo hacer, utilizando la herramienta polígono, una lista de puntos. Como vimos, una lista de puntos lo vamos a hacer encerrando entre llaves los puntos que corresponden a ese polígono. Damos Enter y me genera 1456, que es el área del polígono del triángulo, en este caso ABC. Ya hemos utilizado las herramientas distancia o longitud, área. La herramienta pendiente está para trabajar sobre la pendiente de una recta, la pendiente de un segmento. Eso me marca el ángulo de inclinación que tiene con respecto al eje X, ¿sí? Por ejemplo, si yo utilizo un segmento y quiero marcar la pendiente de ese segmento con relación al eje X, voy a solamente indicarle que quiero que se calcule la pendiente y la marca en la vista gráfica. También tenemos acá la herramienta lista, que ya aprendimos un poquito a crearla. Para crear una lista en GeoGebra podemos encerrar entre llaves los objetos que queremos crear en la lista, que todos los objetos tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Puede ser una lista de puntos, puede ser una lista de números, puede ser cualquier objeto que yo quiera encerrar entre llaves. Por ejemplo, puedo crear una lista también que tenga la elipse, que es C,
el segmento F y el segmento G. Perdón, y el punto A. ¿eh? Si bien ahí los elementos son distintos, pero los agrupa en una lista. Y tenemos, por último, el comando relación. El comando relación me establece la relación que existe entre dos objetos. Si yo creo acá la relación objeto-objeto y pregunto, el objeto, por ejemplo, el segmento y la elipse, ¿qué relación tienen? Me va a dar un mensaje que va a aparecer fuera de GeoGebra, dice no interseca a C, que está comprobado numéricamente. ¿sí? Es un cuadro de diálogo que me dice qué tipo de relación hay entre esos dos objetos, pero no aparece como un objeto en la vista algebraica ni en la vista gráfica. La última herramienta de este grupo de herramientas es inspección de funciones, pero no tiene un comando asociado. De esta manera hicimos un recorrido por esta categoría de herramientas de medición que tiene GeoGebra.